por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, un programa más, el 136 en Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, hágalo también en Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, véanos, escúchenos en nuestros canales de YouTube, síganos en nuestra página web y dos invitaciones como siempre. Nos puede seguir y escuchar en Radio Anáhuac 1670 de AM y también todos los miércoles a las 9 de la noche salimos en Código Libre con una nueva emisión. Síganos, por favor. Mi estimado Raúl, ¿de qué color es la conciencia de Ceci? Pues mira, la verdad, conociendo bien a Ceci, no tengo duda. Negra, negra. Parece casualidad, todos nos vestimos de negro, por algo será. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto de hoy? ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera puedo discutir con ustedes dos, o sea, estoy flanqueada y además esta es parte de mi especialidad, es lo que he escrito, de esto fue mi tesis doctoral. El día de hoy vamos a hablar de mi conciencia negra, no, vamos a hablar de novelas negras. Por ahí a lo mejor también aludimos un poquito a Ceci con su conciencia negra, pero bueno, es un tema muy padre, muy interesante. A mí también es un género que me gusta mucho, que lo disfruto, que no vamos a decir que es antiquísimo, pero que ya tiene sus ayeres, sobre todo durante el siglo XX. Yo creo que se ha escrito en países como Estados Unidos, como Inglaterra, en Francia también, desde luego, mucha novela negra, que además lo vamos a empezar a desglosar poco a poco, porque esta novela negra la podemos tener en subgéneros. Tenemos el género de los detectives, la novela policial, por supuesto, los thrillers, el suspense o suspenso, como quieran llamarlo. Entonces, tenemos grandes obras, grandes novelas, grandes personajes y grandes autores. Parece que novela negra tiene dos clasificaciones más generales, que sería toda la escuela, digamos, francesa y toda la escuela inglesa. Creo que son mejores los ingleses, aunque a lo mejor me dicen lo contrario. Y es ambientarnos. La novela negra nos ambienta absolutamente en la noche, con la lluvia, la neblina, con la conspiración, con el crimen, con la investigación, con hombres y mujeres misteriosos, en fin, toda una estratagema alrededor que además se da particularmente en una época, aunque creo que podemos encontrar, y ya veremos en conversaciones, tintes de novela negra también en algunos clásicos. Ya veremos si eso es posible. Y cómo no, porque la intriga, el crimen, la muerte, el detective, se da, bueno, incluso nosotros, por ejemplo, en la Divina Comedia podríamos encontrar parte de esa intriga de todos estos crímenes, etcétera. Pero hay algo muy padre, Juan Carlos, que tienen tanto la novela negra como la novela francesa, y es que hablan en muchos sentidos de la parte humana que a lo mejor algunos quieren esconder o queremos esconder, que son los defectos del alma humana. ¿Por qué alguien se atreve a matar a otra persona? Pero así como hay un crimen a robar, a matar, a injuriar, etcétera, que es de lo que trata la novela negra, también está la parte muy gloriosa en donde alguien quiere develar la verdad, en donde alguien está buscando la verdad. Y por eso es por lo que a mí siempre me ha molestado que lo denominen como un subgénero. A mí no me parece un subgénero. Estoy de acuerdo con lo que dice Chesterton, en donde cuando tú estás hablando de las emociones del alma humana, no puedes estar hablando de un subgénero. Por eso a mí me parece muy interesante este. Y tratando ya ahora sí de desmenuzar, ya nos adentraban Ceci y Juan Carlos,
de las temáticas, de los elementos, de los orígenes. Incluso ya nos puso Juan Carlos que prefiere la inglesa. Yo también concuerdo con Juan Carlos. Ceci ya dijo que no, al menos meneó la cabeza hace rato. Yo coincido con Juan Carlos, y no solo la inglesa, la estadounidense, la americana me parece extraordinaria, la novela negra. Pero bueno, ¿cuáles son estos elementos de los que yo quería hacer mención? Parte de dos, vamos a dividirlo en dos ramas principalmente. La primera, tiene que existir un crimen en la novela negra, ¿no? La problemática central, y esa va a ser como el primer gancho para el lector. ¿Cuál es ese crimen? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Quién lo realizó? Y ese suspenso, ese tratar de investigar, tanto nosotros como lectores, nos lleva al otro elemento, la segunda parte, el protagonista, que lo mismo puede ser a lo mejor un detective o que se dedique a otra profesión. Por lo general es un detective, o al menos en sus orígenes, pero cómo este personaje va a empezar a hacer esta investigación, a desmenuzarla y que nos adentra. ¿Cuántas veces no nosotros nos encontramos en esa postura de esto es lo que va a suceder? Quieres adelantarte al final, y ya cuando llega ese final podrás deducir si le atinaste o el autor te llevó por otro caminito completamente. Y no solo eso, lo que decía Ceci, las emociones, los sentimientos de este protagonista también es lo que vamos a ir encontrando a lo largo de la novela, que trata de demostrar una fortaleza interna, un hombre duro, porque casi siempre es un protagonista masculino, no siempre, pero casi siempre, y es este hombre duro, pero que también lo vamos a ir viendo que tiene sentimientos, emociones, que tiene sus vicios, tiene sus hábitos, ¿no? Y entonces eso también va a ser muy interesante como lector, cómo te puedes identificar, que cabe decir que estos protagonistas son el antecedente de los superhéroes, es decir, los protagonistas que tienen superpoderes. Aquí no tienen superpoderes, pero son protagonistas que precisamente nos anteceden a los superhéroes. Una característica que también tienen estos héroes y antihéroes tiene que ver con lo que decíamos al principio de la conciencia de Ceci. Hay conciencia de los personajes respecto al crimen y la búsqueda de la verdad, y creo que ese es otro de los elementos fascinantes. Con temor a equivocarme, pero un poco la novela negra se va tejiendo a principios del siglo XX y va a ir desarrollándose. Incluso el día de hoy podemos encontrar, también vamos a hablar un poco de cine porque se retrata mucho, aunque exista anteriormente algunos rasgos en otro tipo de situaciones. Voy a hacer alusión, aunque no le guste a Ceci, pero ese thriller psicológico del consciente que cae en el tema moral del crimen, pues Dostoyevsky ahí estará totalmente, aunque, aunque lo niegue Ceci. ¿Algún último apunte antes de terminar? Rápidamente, los detectives también han ido cambiando. Al principio eran como Hercule Poirot, muy, muy bien vestiditos, muy lindos, etcétera. Y conforme vamos entrando en otros puntos de vista, Patricia Highsmith nos va a empezar a hablar más bien desde el punto de vista del criminal, o a lo mejor vamos a empezar a ver por ejemplo, Philip Marlowe, que es borracho y que tiene vicios, etcétera, y que a pesar de eso están dispuestos a ir detrás de la verdad. Como último apunto antes de irnos, solamente también decir que en la novela negra encontramos la psicología de los personajes, y eso a mí me parece muy interesante. Yo cuando escribo me gusta jugar con la psicología de cada uno de ellos porque le da un perfil y le da un acercamiento al lector, y esto lo vuelve muy emocionante en lo que ya decía hace rato, tratar de desmenuzar el suspenso, la problemática, el crimen. Entonces la psicología me parece fundamental en la novela negra. Y ya para rematar el comentario, creo que no lo mencionamos, pero el papel que va a tener más protagónico la mujer como personaje dentro de la historia también será muy interesante, particularmente en el cine noir. Vamos a hablar de todo esto más adelante. Por el momento vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Pues fíjense que hoy les voy a platicar de 11 días, que es el enigma de Agatha Christie, que esta anécdota podría ser perfectamente uno de los 66 relatos que escribió Agatha Christie en su tiempo de escritora.
Ya saben, personajes extraños, giros de tuerca y un sorprendente final que podrían pertenecer a estas novelas salidas de la mente extraordinaria de esta autora. Pero resulta de que en este caso sí les estoy contando algo que no es ficción, sino que fue algo totalmente real. Bueno, y es que la verdad, ya sabemos, la realidad puede superar a la ficción y con creces. Bueno, pues Agatha Christie protagonizó uno de los sucesos más extraños y enigmáticos de la historia de las letras. Pues en 1926, esta mujer desapareció durante 11 días. Por supuesto, se provocó, ya se podrán imaginar, una gran conmoción en todo el Reino Unido. Y toda la gente empezó a buscarla por todas partes, las redadas fueron intensas. Bueno, jamás se había visto tal movilización para encontrar a una sola persona. Bueno, esto sucedió en esta Inglaterra posteduardiana, en donde la Gran Bretaña todavía estaba recuperándose de las heridas de las grandes guerras, sobre todo la Primera Guerra, y todavía era el líder indiscutible de Occidente. Bueno, pues ajenos a todo esto, en Berkshire, un condado del sudeste del país, vivía Agatha Christie con su marido, Archibald, y este coronel del ejército británico, un hombre muy, muy respetado, estaba casado con una de las escritoras más talentosas. Entonces eran como la pareja estrella en este momento, pero eran como, pues no sé, como lo más destacado en ese momento. Pues el 3 de diciembre de 1926, a eso del cuarto para las 10 de la noche, Agatha Christie sale de su casa, se va en su coche, un coche padrísimo, un Morris Curly, después de indicarle a su secretaria que pues ya se iba y que regresaba después, ¿verdad? O sea, que se verían al día siguiente. Unas horas más tarde, aparece su vehículo abandonado en una esquina, muy cerca de un lago, con restos de sangre en su interior. Madre Santa, pues, ¿qué pasó aquí? Se encuentra su abrigo, se encuentra la licencia de conducir de la escritora, pero no hay rastro más. Pues, ¿qué pasó con esta mujer? Era como si se hubiese evaporado. La conmoción, bueno, ya se podrán imaginar, fue escandalosa. Se ofrecieron recompensas, todo Scotland Yard empezó a buscar con mucha intensidad a la mujer y durante 11 días todo el Reino Unido estuvo preguntándose dónde está Agatha Christie y toda una operación policial como nunca se había visto en el país. 1,000 agentes de policía, más de 15,000 voluntarios organizados, varios aviones y una cantidad indeterminada de espontáneos se sumaron a esta búsqueda infructuosa de Agatha Christie. Hasta Sir Arthur Conan Doyle estuvo implicado en esta búsqueda, pues tratando de resolver dónde podría estar esta mujer, qué había pasado, por qué su coche estaba ahí, por qué había restos de sangre, en fin, bueno, pues todos estos esfuerzos resultaban en una frustración desoladora porque pues no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Ay, la explicación oficial siempre ha dado lugar a muchas dudas, ya que hay demasiadas cosas sin explicar. Sin embargo, Agatha Christie se cayó, mantuvo un obstinado silencio sobre este asunto toda su vida y la autora jamás dejó respuestas. En 1976, que fue su muerte, tampoco, o sea, no se dijo nada de esto. De repente, cuando todo parecía condenado al olvido, aparece una posible solución del enigma. Pues resulta de que nos enteramos de que el matrimonio Christie había tenido un pleitazo y que se habían enojado muy fuerte porque, qué delicada Agatha, ¿verdad? Descubrió que su marido le estaba poniendo el cuerno, que Archibald tenía un amante y pues él pensaba que ya dejara a Agatha Christie para irse a vivir con su amante. Entonces Agatha, que era una mujer muy inteligente, dijo, sí, pues antes de que me dejes tú, te dejo yo primero. Claro que el desprestigio, ya se podrán imaginar que iba a sufrir este hombre por estar poniéndole el cuerno a una de las mujeres más célebres de la Gran Bretaña, pues como que no iba a poder con eso, como que iba a perder cara y entonces en estos 11 días él se da cuenta pues de la locura que iba a cometer, está muy angustiado, está muy preocupado y bueno, pues como que se da cuenta, ¿verdad? Bueno, el cuento es que también, por otro lado, Agatha Christie parece que intentó suicidarse. Eh,
iba determinada a aventarse al lago con todo y su coche, pero en el último segundo se arrepintió. Nunca sabemos si fue por miedo o qué fue lo que llevó a esta mujer a dar un volantazo. Y claro que en el zigzagueo del coche, que estaba todo descontrolado, ella se rasguña, deja rastros de sangre, está muy conmocionada, se sale y se hospeda en un hotel hasta que poco a poco ella va recuperando la memoria y entonces cae en la cuenta de que ella es Agatha Christie. Eh, o tal vez otra versión dice que lo que pasa es que ella decidió fingir que había tenido un ataque de amnesia y realmente lo que ella estaba haciendo era tener estos momentos de reflexión para saber qué era lo que iba a hacer con su vida, con su matrimonio. Y hoy tal vez esta duda nos parece ridícula, pero en aquellos tiempos, en esa Inglaterra tan costumbrista, no era nada bien visto separarse de su marido, a pesar de que fuera la mismísima Agatha Christie. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones y me gustaría lanzar una pregunta que ya era promesa al inicio del programa. Me gustaría preguntarles si creen que Edipo pudiera ser el primer antecedente de novela negra. ¿Cómo ves, mi querida Ceci? Eso sí está súper bien, bien pensado, bien planteado, porque efectivamente ahí hay intriga, ahí hay crimen, ahí hay, y además hay estructura. Fíjate, yo creo que una parte muy importante de la novela de detectives y de la novela negra es la estructura con la que está narrada. Realmente los escritores de novela negra nos apartamos de esta estructura aristotélica en donde tenemos que ir narrando cronológicamente, primero pasó esto y luego pasó esto. ¿Por qué? Porque si yo digo, a Perenganito lo mató el mayordomo, dices, bueno, pues ya cuál intriga y tal. Tienes que ir desvistiendo la muñeca con mucho cuidado, porque tal como lo decía Raúl, tienes que estar jugando con el lector. La novela de detectives, la novela negra, es un juego de tenis entre el lector y el autor. Y entonces, si tú le das pistas de más, te va a decir, ay, qué facilón y lo va a aventar. Pero si tú se lo tratas de complicar mucho, también va a aventar la novela. Entonces, tiene que ser un equilibrio. Es como una maquinita de música que lo tienes que tener muy bien calibrado para que sea efectiva. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, obviamente yo no lo voy a catalogar como un género de novela negra, desde luego Edipo, por supuesto que no, pero sí tiene tintes, definitivamente la intriga, la estructura, que ahorita la definió muy bien Ceci, desde luego que tiene esos tintes. Entonces, si regresamos a la pregunta original de Juan Carlos, ¿podría ser un antecedente? Sí, sí podría ser un antecedente, sin lugar a dudas, aunque no pertenece en el género. Entonces, creo que de esta misma pregunta, incluso nos podría dar hasta un programa de obras de un género en específico si pudieran entrar en géneros distintos. Entonces creo que muchísimas novelas o muchísimas historias podríamos encontrar así, pero sí, sí creo que es un antecedente. Pues ahí están los pretextos literarios. Ahora, hay otros especialistas que dicen que quizá el origen de esta novela negra pudiera estar en Edgar Allan Poe. Y aquí quisiera hacer referencia a el cuento de los crímenes de la calle Morgue, donde es el clásico investigador que está tratando de resolver estos misterios, misterios que muy, como ya lo veremos más adelante también, a la Sherlock Holmes van construyendo, uniendo los pequeños fragmentos para poder pues sí, desarrollar la trama y descubrir qué es lo que ha ocurrido en estas calles oscuras, donde corre mucho el alcohol, donde aquí está todo el ambiente que rodea al mismo Edgar Allan Poe, es un ambiente de literatura negra. Y también hay que decir que Poe escribe novela negra con mucho sentimiento por su propia tragedia de vida, por su propia melancolía. Por otro lado, Agatha Christie, que sí es como la mamá de la novela policíaca y de este género, ella sí escribe desde el privilegio. Y entonces ella está narrando desde otro punto de vista que también el ojo focalizador de quien escribe es muy importante. Por eso es por lo que los detectives, tanto Hercule Poirot,
es un hombre muy sagaz, conoce mucho, ha leído mucho, sabe mucho de venenos, pero Miss Marple también. Y ellos dos son detectives así como de manual, no se despeinan, son correctos, son súper bien educados, no tienen pues casi no tienen defectos, siempre son perfectos y son súper sagaces y atentísimos a esos detalles que a lo mejor tú como lector nunca hubieras podido poner atención, pero los personajes entre sí tampoco se dieron cuenta y solo ellos pudieron ver. Juan Carlos ya nos adelantaba hace rato que vamos a tocar mucho cine también hoy, obviamente, porque muchas de estas películas de novela, ahora sí que basadas en novela negra, precisamente tiene su origen de nueva cuenta, como casi siempre, en los contenidos escritos en las novelas. Y aquí empiezo entonces yo a hablar sobre un gran autor en la década de los 30 en Estados Unidos, Dashiell Hammett, que fue uno de los grandes íconos de novela negra y policíaca. Entre muchas de sus obras, no tengo duda que la más importante les va a sonar a muchos de ustedes, El Halcón Maltés. Esta gran novela en la que precisamente, rápidamente como argumento, se trata de una estatuilla en forma de halcón con incrustaciones de piedras preciosas que supuestamente la Orden de Malta en el año de 1530 le había regalado o entregado al emperador Carlos V. De ahí parte el argumento. Nos vamos precisamente a los años 30 en Estados Unidos, muy específicamente en la ciudad de San Francisco, California, donde algunos delincuentes y entre otros individuos van a querer apoderarse de esta estatuilla. Pero nos vamos a encontrar con un personajazo, el más importante de todos los de Dashiell Hammett, que es Sam Spade, un detective con todo el estereotipo duro, hostil, abriéndose a codazos en el camino, ¿sí? Que no se deja a nadie, que tiene además estos vicios de los que ya hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, un personaje muy interesante. Si ahí lo llevamos a la pantalla grande, ¿quién creen que pudo haber interpretado nada más y nada menos que a Sam Spade? Pues Bogey, el gran Humphrey Bogart, dirigido por John Huston y acompañado de un elenco muy interesante como Peter Lorre, que era muy común verlo como un personaje alterno en estos años, ¿no? Entonces, pues Humphrey Bogart protagonizando a Sam Spade en El Halcón Maltés. A mí me gustaría retomar, porque luego queremos pensar en el clásico detective, a la Sherlock Holmes, y a mí me gustaría hacer alusión más bien a uno de mis autores favoritos, que es Umberto Eco. Porque Umberto Eco tiene la clásica novela de crimen, pero sus detectives no son precisamente el prototipo. En El nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville con su discípulo Atzo van a descubrir por qué hay una serie de asesinatos en un monasterio en plena Edad Media. En El péndulo de Foucault, nuestros detectives son dos editores que encuentran un fragmento en el que creen que la historia de la humanidad va cambiando hasta que la esposa de uno de esos editores les dice: no, señores, están completamente equivocados. A mí me dijeron cuando leí esa novela que eran 300 páginas de no entender nada, y tenían razón, pero cuando llegas sí, pues ahora sí que al cenit de la novela, es extraordinaria, no les quiero contar más. En El cementerio de Praga, Simone Simonini también anda implicado en por qué hay una serie de ritos extraños en un cementerio en un país tan poco conocido. Y finalmente en Baudolino, ahí se narra un multicrimen en el que hay un muerto, Federico Barbarroja, pero todos creen ser culpables. Pero no todos pueden ser culpables del mismo crimen. Y es aquí donde Umberto Eco muestra su genialidad semiótica. Sin duda. Y fíjense que por eso es por lo que a mí me da mucha rabia cuando dicen que el género de la novela de negra o de detectives es un subgénero, porque en realidad pues no lo es. Requiere de mucha estructura, de mucho pensar, de mucha escaleta, en fin. Y además, bueno, ¿quién creen que fue la persona que introdujo este gusto por la novela de detectives a América Latina? Pues nada más y nada menos que el gran Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue el encargado de promover este género en pues todo Panamérica, y la verdad es que
él empieza traduciendo a Edgar Allan Poe. Y entonces, muchos de sobre todo en México, hay gran interés. Por ejemplo, Rodolfo Usigli tiene una novela que se llama El extraño de la casa de Aloysius, que verdaderamente es, sobre todo la estructura y la manera de pensarla es maravillosa. Y Rafael Bernal. Rafael Bernal con El complot mongol, que es una novela muy metropolitana, muy del centro de la Ciudad de México, de un lugar que es poco conocido todavía a la fecha, aunque ya fue remozado, que es el barrio chino. El barrio chino que está casi, o sea, enfrente atrás de Bellas Artes y por ahí por donde están las calles de Ayuntamiento, etcétera, por ahí está el barrio chino. Y bueno, ahí Rafael Bernal, que además era un gran politólogo y diplomático, conocía muy bien de lo que podían ser las intrigas y sobre todo las intrigas internacionales, y entonces arma esto que llama el complot mongol, pero me gusta mucho la estructura que hace Bernal, porque además de todo tiene personajes entrañables que al principio vas detestando, y lo que hace un buen escritor es llevarte en este arco narrativo a cambiar de opinión de los personajes, y cambias de opinión, y de verdad es de las pocas novelas negras que hasta te sacan las lágrimas. Justo ahorita que haces mención del barrio chino, me viene a mí a la mente la gran película de Roman Polanski, Chinatown, que es precisamente una película de historia policíaca, de detectives, una novela negra, ¿no? En este caso protagonizada por Jack Nicholson en el personaje del detective, con una escena, a lo mejor la recuerdan, muy cruda, en el que propio Polanski con una navaja le corta la nariz. No sé si la recuerdan, es una escena muy, muy popular en Hollywood y precisamente tiene que ver con los barrios, como los que ya nos mencionaba ahorita Ceci. Pero yo quiero hablar del más grande, no Dostoyevsky, señores, señoras, no Nabokov, de Stephen King, sí, por favor, sí. Y aquí tenemos a un autor muy versátil que por lo general, ya lo he dicho otras veces, lo quieren encasillar en solamente terror. Y no, aquí nos vamos a encontrar con una gran obra, La sangre manda, que cuenta 4 relatos muy interesantes precisamente de este corte de detectives, de misterio, de crímenes, particularmente de crímenes, con personajes además recurrentes. Esto es lo interesante. Por ejemplo, en La sangre manda, que es uno de los 4 relatos, aparece el personaje ahora sí femenino, Holly Gibney, una mujer que investiga precisamente crímenes que ya había aparecido en otras novelas de Stephen King, como el caso de Mr. Mercedes, ¿sí? Entonces, volver a utilizar un personaje quiere decir que nos remite a lo mejor al Sherlock Holmes, ¿no? A Poirot, por ejemplo, entre otros tantos de autores que utilizaron un mismo personaje. Y así nos meten distintos crímenes en distintas historias que te cautivan de momento. Está el otro de los relatos, es El teléfono del señor Harrigan, tenemos La vida de Chuck, y el último es el de La rata, que trata precisamente de un escritor, Drew Larson, que se va a una cabaña en el bosque a escribir una nueva novela, ¿sí? Y ahí va a generar un thriller muy, muy interesante, ¿no? En su retiro. Va a recibir una visita ahí inesperada, muy al estilo Stephen King, pero esta historia, en estos 4 relatos, me remite a una gran obra de Stephen King también, que se llama La ventana secreta. En La ventana secreta, si no han leído la novela, a lo mejor han visto la película con Johnny Depp, ¿sí? Es una historia también muy interesante de un autor que tiene el bloqueo del escritor, que vive en una cabaña y que está en depresión porque su esposa pues le puso el cuerno, ¿no? Ahí se genera una trama alterna, pero lo más interesante es cuando va a llegar un personaje de nombre John Shooter, que lo actúa John Turturro extraordinariamente, ¿sí? Y que lo va a acusar de plagio al personaje de Johnny Depp, que se llama Morty Rainey, y ahí vamos a crear el verdadero suspenso. Nosotros vamos a tratar de descifrar qué es lo que está pasando, y es una historia extraordinaria como digo, del maestro del terror, pero que también es muy bueno en el suspenso, en el thriller y por supuesto en lo detectivesco. Se habla de novela negra, pero en realidad otros géneros también lo tienen. Yo quisiera hacer alusión nuevamente a Oscar Wilde con específicamente dos cuentos. Uno de ellos se llama El crimen de Lord Arthur Saville, que juega también con lo esotérico, porque leyéndole las cartas al personaje,
le dicen, es que tú vas a ser feliz, pero después de cometer un crimen. Y entonces él está viendo cómo hacerle para poder ser feliz, pero tiene que cometer el crimen, entonces se vuelve nuevamente ahí una situación curiosa. Y una muy, ¿cómo llamarles? No es contradictorio, pero es muy simpático, se llama La Esfinge sin secreto, donde el personaje está siguiendo a una mujer porque está seguro de que está cometiendo y que es muy sospechosa de algo y entonces le empieza a seguir. Y bueno, ahí está la esfinge sin secreto. Y nuevamente un poco al modo de Humberto Eco, este juego donde a veces te inventas el crimen y en realidad no hay tal, como nos suele ocurrir al salir de una película de este tipo, donde cuando sales todo el mundo es sospechoso de algo. Y fíjense que no me quiero perder la oportunidad de hablar de la novela negra francesa. Guillaume Musso es uno de los autores, pero súper bestsellers. Es literatura de entretenimiento y yo creo que además está publicando actualmente, está vivo. Y entonces lo lindo de las novelas de Guillaume Musso es que está tratando de incorporar nuevas estructuras, o sea, de repente trata de meter estos párrafos que están divididos en dos columnas para que tú como lector decidas si te quieres ir por la columna de la izquierda o por la de la derecha y hace juegos no tanto como los juegos que hizo Cortázar, pero un poquito más chiquitos. Y él también ya mete mucha tecnología en medio, habla, por ejemplo, de bitcoins, etcétera. Tiene dos muy buenas novelas. ¿Qué sería de Mi Sin Ti? Que es de un flic, como le dicen a los detectives en francés, que tiene que ir a perseguir a un ladrón a San Francisco y entonces todo se desarrolla en San Francisco. Y otra que se llama El secreto de los escritores y se trata de un escritor que ya está retirado y que un fan quiere ir a ver por qué ya no quiere escribir este hombre. Y viven en una isla en el sur de Francia, muy linda la isla, y ahí se van a enterar de muchísimos crímenes que estuvieron en el pasado. ¿Y cuál es el secreto del escritor? Eso es lo que Guillaume Musso nos está tratando de decir. Bien, y yo siguiendo en esta mezcla de literatura con el cine, no puedo dejar de mencionar al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, que prácticamente todas sus películas o muchísimas de ellas están basadas precisamente en libros de novela negra y eso es lo interesante. En este caso empiezo por mencionar una de ellas, Vértigo, que tiene que ver con franceses. En este caso sí está basada en la novela del año de 1954 que llevaba por título De Entre los Muertos, escritas por Pierre Boileau y Thomas Narcellac. Ellos son quienes escriben esta novela, muy interesante. Ya en la pantalla grande la vemos con el extraordinario James Stewart, con la guapísima Kim Novak. Si no han visto a Kim Novak, sale también en Los pájaros para que la identifiquen, ¿sí? Entonces, esta historia muy interesante, de nueva cuenta en la ciudad de San Francisco, donde un detective, Scotty Ferguson, ve como uno de sus compañeros se cae, ¿no? De un techo y a partir de entonces él queda prendido también ahí de la cornisa y padece el vértigo, el famoso vértigo, que, bueno, esto se va a desarrollar más adelante con crímenes y con una historia de suspenso muy interesante. De nueva cuenta, tenemos La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, que a mí me gusta todavía más que la de Vértigo. Esta está basada también en un relato, fíjense, del año 1942 que se llamó It Had to Be Murder, ¿sí? Y en este caso vuelve a actuar James Stewart, Grace Kelly aparece, además la gran Grace Kelly en esta historia, muy interesante de nuevo, tratando de desenredar asesinatos, misterios, muy interesante. ¿Cómo no pensar en Psicosis? ¿No? Uno de los grandes clásicos, en este caso con Anthony Perkins, Janet Leigh son los protagonistas, pero de nuevo está basada en una novela homónima, en este caso del año 1959, el autor es Robert Bloch, ¿no? En este asesinato que todos recordamos con el cuchillo en la regadera, un loco que es el personaje, fíjense, hace rato yo hablaba de la psicología, pues aquí lo tenemos con el personaje de Anthony Perkins. Y finalmente, para hacer mención, Para atrapar al ladrón, basada en la novela también homónima de 1952, David Dodge, ¿no? Entonces, en este caso actúan Cary Grant, Grace Kelly nuevamente, sí. Y es mucho suspenso persiguiendo a un ladrón que dice no ser ladrón justamente. ¿No? Exactamente. Entonces, ahí tenemos algunas recomendaciones, tanto en novelas como en el cine.
ya para cerrar las recomendaciones, porque se nos termina el programa, también haciendo alusión al cine, vean una película de Christopher Nolan que se llama Following, de una persona que empieza a seguir a otra, nada más por el afán de seguirla, y lo que se va dando también de Nolan, Memento o Amnesia. Recomendar a Colombo, un detective poco conocido de la década de los años 50, 60, Dick Tracy, Roger Rabbit, vean Film Noir y El tercer hombre. Y ya en literatura les voy a recomendar El enigma del 4, donde una serie de asesinatos se van a dar en la Universidad de Princeton. Todos los que están investigando el mismo texto están cayendo poco a poco. Pues yo quiero presumirles algo que trajo Juan Carlos a la cabina de radio. Es, la verdad, un libro que se me antoja muchísimo, no lo he leído, se llama La crema del crimen, y nada más y nada menos tenemos autores como Isaac Asimov, como Patricia Highsmith, como Keating, como Stanley Ellin, bueno, como Stanley Cohen, en fin, se me antoja muchísimo, son cuentos, ¿verdad? Pero no sean crímenes los que quieras cometer. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Agradezco a Lara, a Valerie que nos hayan hecho favor de ayudarnos con el guión e insisto, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Lean las novelas que les recomendé, que están basadas precisamente en las películas de Alfred Hitchcock, y luego vean también las películas. Soy Raúl Sanz, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la siguiente semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Brandon Hurley y a Valeria Martínez por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Arthur Conan Doyle.